Muy buenos días y bienvenidos al Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Hace 100 años, varios héroes revolucionarios nos heredaron la libertad y la democracia, que hoy en día estamos gozando los mexicanos y mexicanas de esta nueva era. El día de hoy queremos invitar a que ustedes, los jóvenes, el futuro de México, refrenden estas palabras y las lleven a cabo en el ejercicio electoral. Por lo que los invitamos a que se informen, discutan, sean partícipes en la vida política en todos los niveles, sean federales, estatales o municipales. Recuerden que un ciudadano informado es un mejor ciudadano. El ser ciudadano implica derechos así como deberes. Para ello, deben de basar su voto en 3 aspectos: la información, el voto razonado y la participación política. Es por ello que el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, lleva a cabo los circuitos de cultura política democrática, juventud y política. ¿Por qué los jóvenes deben participar en la política? Presiden esta ceremonia el contador público Víctor Raúl Esquivel Bernal, director del Departamento de Contabilidad y Negocios Internacionales de nuestro campus. El licenciado Bernardo Hernández Jiménez, subdirector de la Dirección de Capacitación del IEM, que está aquí en representación del licenciado Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación de este instituto. Carlos Rodrigo González Colín, coordinador del Legistec. El maestro José Antonio Abel Aguilar Sánchez, consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Y la licenciada Gabriela Gradilla Esparza, directora de la carrera de Derecho. Agradecemos también la presencia de los directores, profesores, alumnos y a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Ahora le pedimos al maestro José Antonio Abel Aguilar Sánchez nos dirija un mensaje y declaro inaugurado el Circuito de Cultura Política y Democrática. Muy buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Instituto Tecnológico de Monterrey, al contador Víctor Raúl Esquivel Bernal, encargado de la Escuela de Negocios y Humanidades, a la maestra en Derecho Gabriela Gradilla Esparza, directora de la licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey, pues el abrir estos espacios para el Instituto Electoral del Estado de México para la realización pues de estos importantes eventos de construcción de la ciudadanía. También quiero agradecer pues la presencia de los líderes juveniles de los partidos políticos que en esta mesa de diálogo por la democracia van a participar con ustedes, van a interactuar, y por supuesto también agradecer la presencia de los alumnos de esta prestigiada institución académica. Su presencia de alguna manera denota su interés por estos temas controvertidos de la política. A través de las mesas de diálogo por la democracia buscamos en el Instituto Electoral del Estado de México construir ciudadanía. La ciudadanía no es otra cosa más que un vínculo político jurídico del individuo con el Estado, un vínculo que precisamente posibilita que el ciudadano participe en los asuntos sociales y políticos. ¿Qué necesitamos para ser ciudadanos? Pues prácticamente requisitos muy elementales: 18 años y un modo honesto de vivir. La ciudadanía también hace posible el ejercicio de los derechos político-electorales, el derecho de votar, el derecho de ser votado, el derecho de participar en los partidos políticos y el derecho de participar en todo tipo de organizaciones políticas. Creo que no es necesario insistir mucho, pero la
importancia de la juventud en nuestro país es enorme. Y es necesario que ustedes jóvenes adquieran conciencia de esta enorme importancia. Los jóvenes en nuestro país representan, estamos hablando de 18 a 29 años, este sector, representan el 28% del padrón electoral a nivel nacional, aproximadamente 28.250.000 ciudadanos. Y a nivel del Estado de México, también este sector representa poco más de 3.169.000 ciudadanos, aproximadamente el 30% del padrón en el Estado de México. Creo que lo han escuchado mucho también, ustedes son ciertamente el futuro, pero también el presente. Los jóvenes de hoy serán los dirigentes del mañana. Así que tienen una enorme oportunidad de empezar, los que no lo hayan hecho, tienen la enorme oportunidad de empezar a ejercer esos derechos político-electorales en nuestro Estado a partir del próximo año. Y hay dos maneras muy claras de participar. Una es para quienes estén cumpliendo los 18 años, inscribirse en el padrón electoral, obtener su credencial de elector y votar en el próximo proceso sumamente importante en el Estado y en la vida política de nuestro país, que son las elecciones para gobernador en el 2011. Pero yo los invito a no quedarse solamente en la parte electoral, en la democracia electoral, sino ir más allá. La construcción del país, pues se realiza precisamente no solamente en la participación de elecciones, sino en la participación en la solución de nuestros problemas sociales y políticos. Los estudios demoscópicos ciertamente indican hartazgo de los jóvenes en las cuestiones políticas, pero yo quiero decirles que de ustedes depende el cambio de la situación, porque, insisto, los jóvenes de hoy son los dirigentes de mañana. Y creo que sin lugar a dudas algo le urge a nuestro Estado y a nuestro país, y es precisamente dignificar la política. Yo creo que es muy importante ver qué concepto tenemos de la política. Si nos quedamos meramente en aquel concepto moderno del arte de llegar al poder y mantenerlo, o por qué no regresamos a los conceptos clásicos en donde entendemos a la política como un arte noble, un arte en el cual buscamos el bienestar de los demás. Pero en fin, son solamente algunas ideas de los temas interesantísimos que seguramente van a ver en esta mesa de diálogo por la democracia, que está convocada bajo el tema Juventud y Política. ¿Por qué los jóvenes deben participar en la política? En esta mesa de diálogo pues se tendrá ciertamente la participación de un prestigiado conferencista académico y también la participación de líderes juveniles de los partidos políticos que han tomado esta importante decisión: participar, involucrarse en los institutos políticos y desde ahí hacer llegar la voz de los jóvenes a nuestro Estado y a nuestro país. En ese contexto, pues hago votos por el éxito de esta mesa de diálogo por la democracia. Enhorabuena. Bien, me voy a permitir, si me lo permiten, hacer entonces la inauguración de esta mesa de diálogo por la democracia, y les pediría, bueno, que nos pusiéramos de pie, ¿verdad?, para hacer la formal inauguración. Es muy grato para el Instituto Electoral del Estado de México inaugurar esta mesa de diálogo
por la democracia intitulada Juventud y Política. ¿Por qué los jóvenes deben participar en la política en el campus Toluca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, siendo las 10 horas? Muchas gracias, enhorabuena. Le pedimos al contador Víctor Raúl Esquivel Bernal nos dirija un mensaje y haga la inauguración a nombre del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Bien, señores representantes del Instituto Electoral del Estado de México, alumnos y profesores que nos acompañan. Bien, regularmente cuando hablamos de política, tendemos a pensar que la política es lejana a nosotros, incluso a veces hasta tomamos la posición más cómoda de decir soy apolítico y no me interesa nada de lo que tenga que ver con este medio, este sector. Nada más alejado de la realidad. Yo creo que ahora, más que nunca, la responsabilidad que tenemos desde la juventud y en todos los niveles de la sociedad implica la necesidad imperiosa de ejercer nuestros derechos y también practicar nuestras obligaciones. El ejercicio de nuestro derecho es a la información, a saber qué está pasando con los diferentes partidos políticos, cuál es la oferta que más me conviene, no la más popular, no la del más bonito, no la del más elegante o la del más importante o el de mayor trayectoria, sino verdaderamente qué nos ofrece cada uno de los partidos y cada uno de los representantes que vaya en términos de una mejora de mi comunidad, de mi vida, de mi país. Y eso es una obligación que tenemos que ejercer, exigir esa información y evidentemente ejercer el derecho de adueñarme de esa información, para que en consecuencia también ejerzamos también nuestra obligación de participar con votos razonados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que a partir del conocimiento que me dio la información que extraje, del conocimiento de las diferentes ofertas electorales, yo también tengo un voto razonado y sepa qué es lo que quiero en términos, insisto, del beneficio de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué implica esto? Implica justamente hacer un ejercicio y comentábamos hace un momento en el desayuno, que no se vuelva esto simplemente una cuestión de moda de cada 4 o cada 6 años o cada que tengamos elecciones, sino que el conocimiento permanente de la oferta política, de la oferta de los partidos, se vuelva una constante en nuestras vidas para saber justamente en términos de ese conocimiento, también pueda yo también exigir en un momento determinado la obligación del cumplimiento de esas ofertas. También se ha vuelto cómodo que simplemente desde la butaca, desde la silla, critique lo que están haciendo nuestros gobernantes, cuando si echamos un poco la mirada para atrás, a lo mejor ni siquiera participe en ese proceso electoral, y entonces también se vuelve como esa posición. En la medida en que yo hago una participación activa, desde la información, desde el voto razonado, también tendré derechos claros como para exigir el cumplimiento de aquellas cosas que me hicieron creer o por las cuales yo voté. ¿De acuerdo? De ahí entonces la jornada que tenemos el día de hoy vale que la aprovechemos y que busquemos ese apego o ese acrecentar el conocimiento de lo que los partidos nos ofrecen, de lo que la política es y que ejerzamos desde hoy nuestro derecho de participación en la vida activa de la política. ¿De acuerdo? Bienvenidos todos. Desde el punto de vista del TEC, también damos inaugurada la conferencia o el ciclo Circuitos de la Cultura Política Democrática, Juventud y Política, ¿por qué los jóvenes deben participar en la política? Felicidades y que sea muy provechoso. Agradecemos a nuestro presidium su participación y damos paso a nuestra siguiente conferencia a cargo de nuestro conferencista Nicola Origi,
que cuenta con experiencia como director de marketing en importantes empresas del sector privado. Mexicano naturalizado, tuvo varios cargos de elección popular a nivel local en su país de origen, Italia. Egresado de SADE Barcelona y del ITESUM EGADE Campus Monterrey. Diplomado en análisis político por el CIDE. Actualmente se desempeña en actividades docentes y es consultor de marketing estratégico y marketing político 2.0. Buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias al TEC de Monterrey por invitarme a dar esta plática sobre por qué los jóvenes deberían participar más en la vida política. Quisiera, antes de todo, compartir unos datos. Los jóvenes constituyen el día de hoy un sector muy importante aquí en México. Somos un país joven. El 30% de la población de nuestro país tiene de 18 a 29 años. Y precisamente una de las grandes problemáticas que debe de llamar la atención es el desinterés y la indiferencia manifestada por parte de los jóvenes hacia la participación política. Un desinterés, una falta de interés, una desinformación que va hacia la política misma. Compartimos algunos datos de la segunda encuesta nacional de la juventud del 2005, donde se registra que el 22.3% de los jóvenes muestran un interés nulo por la política y por las elecciones. El 38% inclusive dice no estar interesado en ver o escuchar o informarse sobre lo que pasa en la política. Me temo que esos datos el día de hoy son aún más preocupantes, son aún más graves. Y las razones son varias. Entre las razones llama mucho la atención las clásicas razones estereotipadas, que la política es algo deshonesto, que la política es algo sucio. Sin embargo, yo creo que lo primero que debemos preguntarnos todos es si es cierto que a los jóvenes no les interesa la política. ¿No será más bien cierto que a los jóvenes no encuentran los medios adecuados para poder participar en la vida política? ¿No deberíamos más bien preguntarnos si los jóvenes se sienten identificados y pueden expresarse a través de los actuales medios, incluyendo los partidos? ¿Qué se debe de hacer, inclusive, es un tema que vale la pena reflexionar a nivel de legislación para fomentar un mayor activismo hacia los jóvenes? Quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de ciertos países que obligan a nivel legislación que un cierto número de candidatos a cargos de elección popular tengan, por ejemplo, menos de 30 años de edad. Preguntémonos, hoy como hoy, y aquí dejamos un poco el reto, si los jóvenes se sienten de verdad identificados a través de los actuales medios que hay para expresarse en política. Quisiera dejar este tema abierto para las reflexiones que van a seguir. Sin embargo, para tratar de entender aún más el tema de los jóvenes, lo que deberíamos de hacer es analizar a fondo y sobre todo pensando en ellos en cuál es el papel de la política, para qué sirve la política. En mi humilde opinión, la política es aquella herramienta que nos permite indicar y forjar un proyecto de futuro. De ahí la gran importancia, por parte de los partidos, por parte de las instituciones, de la difusión de información política, crítica, verídica y concreta sobre posibilidades y planes de gobierno, así como la difusión sobre lo que posibilita el votar, y en su caso el ser votado, es decir, el participar en la política. Debemos difundir esos temas, señores. Debemos de dejar, además, de considerar a los jóvenes solo en el momento de la lucha por el consentimiento electoral, es decir, cada 3, 6 años. Los partidos y las instituciones, incluyendo primariamente las instituciones universitarias, deben enseñar a los jóvenes el por qué debería importarle participar en las cuestiones públicas. Me dirijo en especial a los jóvenes universitarios, que son la futura clase dirigente de México.
Todos conocemos los retos que tenemos por delante como país. Primero que nada, y quisiera recordarle en esta sede, un nivel de pobreza superior al 50% y una franca desigualdad en su forma más abierta, la desigualdad en cuanto a oportunidades. Este país necesita volver a soñar. Y no hablo de grandes cosas, hablo de sueños normales, tal como la de un padre que sueña que a su hijo le irá mejor que a él, que tendrá más oportunidades que él, que tendrá una mejor educación, un mejor desarrollo humano, un mejor desarrollo como profesionista. Ustedes, que son los universitarios, son la futura clase dirigente de México y es su deber ayudar en eso. Es su deber participar en la política, es su deber informarse, es su deber retar a la actual clase política, pero también es su deber retarse a sí mismos, preguntarse si están haciendo todo lo que está en su poder para que este país cambie. Deben dejar de limitarse a la crítica pasiva. La participación, señores, es la base del cambio. Si se quiere que las cosas cambien, los jóvenes deben empezar con dar el primer paso. Y el primer paso que deben dar es participar. Es asumir la responsabilidad que implica ser clase dirigente para el país que nos espera en los siguientes años. Deben ayudar a que ese México vuelva a tener la confianza, ayudar a que este país vuelva a soñar. Y quisiera concluir con un último tema, una reflexión muy simple. ¿Qué es nuestro país? Nuestro país, señores, es el que construimos con nuestro trabajo de todos los días. De parte mía, yo les invito a que sean ciudadanos activos, ciudadanos partícipes y que sientan como sagrado ese derecho y deber de participar en las cosas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra ahora al licenciado Bernardo Hernández Jiménez, quien será el moderador del circuito, quien nos explicará la temática y el esquema de desarrollo del mismo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. En este momento voy a solicitar a los representantes de los partidos políticos que han sido invitados, pasen por favor a tomar su lugar en la mesa. Gracias. La temática que vamos a llevar a cabo el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a llevar a cabo un sorteo para ver precisamente el orden de participación de los representantes que han sido invitados y con los que contamos la presencia el día de hoy. Una vez de que se haya llevado a cabo el sorteo, van a tener los expositores 5 minutos, lo vamos a extender a 10 minutos. 10 minutos para que ellos hagan uso de la palabra y puedan mandar su mensaje a cada uno de ustedes. Terminando el tiempo, incluso vamos a tener una participación de un compañero del Instituto Electoral del Estado de México, quien estará pendiente del tiempo que tienen uso los partidos políticos. En el caso, les voy a pedir a los participantes, cuando ustedes vean el cartoncillo amarillo, es que les quedan solamente 1 minuto para terminar la exposición. E inmediatamente después vamos a presentar un cartón rojo para pedirles de favor detengan ya la participación y respetar así el tiempo establecido. Una vez de que haya terminado la exposición por parte de los representantes de los partidos políticos, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, una primera ronda de preguntas y respuestas, para lo cual fueron entregados a todos y cada uno de ustedes unas papeletas. Les pediríamos de favor que esas papeletas las pudieran entregar una vez que hayan terminado, las hayan requisitado. Las pueden entregar al personal auxiliar del Instituto Electoral del Estado de México, y establecer perfectamente bien a quién va dirigida la pregunta. Cuando hayan terminado el tiempo de cada uno de las respuestas de los expositores,
vamos a llevar a cabo la siguiente ronda. Aquí todos los participantes formarán partes precisamente de mesas de trabajo, en los cuales todos los integrantes formarán 4 mesas de trabajo. Dentro de esas 4 mesas les vamos a solicitar que lo primero que se genere sea definir quién será el representante ante esas mesas de trabajo. A esta persona le vamos a solicitar recabe precisamente las conclusiones acerca de la tan atinada participación que ha tenido el ponente del día de hoy y asimismo los integrantes de la mesa de trabajo. Debemos de recordar que el tema es juventud y política, porque los jóvenes deben de participar en la política. Sobre este tema es que vamos a generar unas conclusiones. Los representantes de cada una de las mesas de trabajo integradas por los jóvenes estudiantes se leerán aquí al frente, una por una, pidiéndoles que sean de manera muy respetuosa. Las reglas generales de participación en general del evento serán las siguientes. Las mesas tendrán un carácter absolutamente académico. No es un espacio para el debate, sino para el posicionamiento de cada partido sobre temas específicos. Las participaciones de los partidos políticos deberán ser constructivas y estar centradas en el eje temático. El orden de participación de los partidos políticos se determinará mediante el sorteo ya comentado. Cada partido político tendrá hasta 10 minutos para fijar su posicionamiento y al final una ronda de 2 minutos posteriores a la conclusión, derivada de los trabajos de mesas integradas con alumnos. En las intervenciones de los partidos políticos está prohibido realizar descalificación alguna a organizaciones, ideología o personas. El moderador de la mesa podrá hacer una moción de orden cuando algún representante realice ataques o descalificaciones a organizaciones, ideologías o personas. Para cada exposición, al minuto, previa a su conclusión, el moderador recordará al expositor el tiempo restante para finalizar. Esas serían las reglas generales que se llevarían a cabo. Les pedimos de manera muy fehaciente a los integrantes de la mesa que los podamos respetar, ¿sí? A continuación, lo que haremos será hacer la dinámica para ver qué partido político será aquel que inicie con la participación. Lo que vamos a enseñar es precisamente que nada más se cuenta con los 2 partidos para que los 2 puedan corroborarlo. ¿Sí? Adelante, por favor. Muy bien, tenemos el primer lugar, iniciará el Partido de la Revolución Democrática y en segundo lugar hará el Partido Acción Nacional. Para lo cual contamos por parte del Partido de la Revolución Democrática al licenciado Cristian Campuzano Martínez, asimismo por el Partido Acción Nacional al contador Aldo Vega, secretario juvenil del Estado de México. Le cedemos el uso de la palabra por favor, al licenciado Cristian. Sí, no hay micrófono de este lado. Antes que todo, por supuesto, quiero iniciar agradeciendo su presencia. Me parece que esta es una excelente oportunidad para que nos permitan a los partidos políticos compartir la visión que tenemos en este tema tan particular, que es el tema de los jóvenes. No sé si lamentar o agradecer que no hayan asistido los otros partidos políticos. Lo lamento porque no tendremos oportunidad de escucharlos, pero lo agradezco porque me darán 5 minutos más, de acuerdo al formato originalmente planteado. El tema, desde luego, me parece que es motivador, pero iniciaría comentándoles que quiero definir con ustedes 2 conceptos muy sencillos: el concepto de juventud y el concepto de política. La CEPAL ha definido que la juventud debe entenderse como el ciclo de vida
en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta y que durante este lapso de tiempo se presentan importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y sobre todo culturales. Tomando como referencia esta definición de la CEPAL, debemos entender que la juventud podría contemplarse en un periodo que data de los 18 años a los 25, 26 años. Por su parte, definición de política hay muchas, pero quisiera que regresáramos al concepto más arcaico de la política. La política debe entenderse simplemente como un concepto que proviene de la polis. ¿Y qué era la polis? La polis era lo relativo a la ciudad-estado, que nacía de las relaciones entre los individuos y el Estado. Ese es el concepto más arcaico de política. Si consideramos entonces la definición de juventud y la definición de política, tendríamos que llegar a una conclusión inevitable, que los jóvenes son aquellas personas cuya fecha de nacimiento data prácticamente de los años 80, principios de los años 80, 30 años haríamos este lapso. La década de los 80 en México es considerada como una década perdida, porque es una década de nulo crecimiento económico, porque en esta década se empezaron a asentar los desequilibrios macroeconómicos. Desde los 80s, la gente que nació en los 80s ha crecido con la percepción de la palabra crisis. Hemos crecido con la idea, los jóvenes hemos crecido con la idea y con el concepto que en México siempre ha habido crisis. No nos ha tocado ver potencialmente el crecimiento de nuestro país en los rubros económicos, sociales, culturales y demás. Por eso creo que la crisis no solamente está conceptualizada para los jóvenes desde el punto de vista económico. Me parece que la crisis también se ha acentuado en el ámbito social y se ha acentuado en el ámbito que tienen los jóvenes sobre la credibilidad hacia los políticos. Por eso creo que los jóvenes asocian de manera directa a la política con los políticos incapaces. Y ese es el problema fundamental que la juventud tiene con relación a la percepción de la política. En consecuencia, tendríamos que preguntarnos por qué los jóvenes no participan en política. Atinadamente señalaba el expositor que me ha precedido que son muchos los factores, principalmente las vías de acceso de los jóvenes a la política. Tengo la percepción que en la actualidad parece que ni los jóvenes ni los adultos les gustan las instituciones, les gusta lo que la política representa. Pero si regresamos al concepto que originalmente les planteé, de que debemos entender a la política como la relación que existe entre nosotros, las personas, los ciudadanos, con el Estado, pues entonces debemos llegar a una atinada conclusión que si queremos modificar las reglas, tenemos que verter opiniones, tenemos que realizar acciones sobre los puntos que deseamos cambiar. Por supuesto, la juventud representa el baluarte democrático más importante que existe en una sociedad. Representa la fuerza, representa el vigor necesarios para cambiar a las instituciones. Porque en mi opinión la juventud es la energía que le da sustento al cambio en términos generales. Quiero decirles, chavos, que
la política no solamente deben entenderla como un sinónimo de competencia electoral donde parece que siempre se privilegia el voto sobre otras formas de participación. Me preocupa que la juventud piense o sienta que no tiene otra forma de participar en política que no sea depositando su voto en la urna y por lo tanto pierda el interés de participar activamente, insisto, en otras formas o en otros mecanismos de participación pública. Platiquen con sus maestros, sobre todo aquellos que tienen 50, 60 años. En los 70s la juventud prácticamente era dueña de la calle, no solamente en México, en todo el mundo. Se inspiraba en actitudes y en pensamientos venidos incluso del exterior. Nuestros hombres y mujeres miraban el Mayo parisino del 68, miraban el movimiento estudiantil del mismo año, volteaban a ver las agitaciones universitarias de los Estados Unidos, asistían a eventos y promovían eventos como el de Avándaro, que eran eventos culturales y musicales. Y eso se sumaba aparte la influencia ideológica de hombres como Jean-Paul de Sartre, como Fidel Castro, como Ernesto Guevara, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes tenían tomada las calles de los países de América Latina y de propia Europa. Entiendo que más de un joven podrá argumentar que a diferencia del pasado, nuestro país actualmente no ofrece un presente demasiado rico en cuanto a la modernización y a la calidad de las instituciones. La suma de nuestros desaciertos como sociedad está a la vista, por supuesto, y resulta difícil erradicarlos. Sin embargo, quisiera recordarles una frase de José Luis Borges, y no Borges como dijera el antiguo presidente de la República. Él cita una frase que particularmente me gusta mucho. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Chavos, estamos en un momento decisivo. Es indispensable nuestra intervención para tomar por asalto al país. Nosotros somos los encargados de conducir al cambio a las instituciones democráticas. Somos los encargados de cambiar las políticas económicas. Somos los encargados de cambiar la forma de educar a nuestra gente. No esperemos que los políticos tradicionales estén pensando en cambiar el sistema político mexicano, porque no lo van a hacer. No pensemos únicamente que con participar el día de la jornada electoral estamos contribuyendo al cambio de las instituciones. Concluyo. La vía más fácil de acceso y de participación de los jóvenes en la vida pública es esta. Es la construcción de ciudadanía, es la construcción de intereses a partir de ustedes. Fíjense objetivos, fíjense metas. Agradezco mucho su atención. Agradecemos la participación del licenciado Cristian Campuzano Martínez y les hago la siguiente notificación. Se encuentra con nosotros también ya presente el maestro Daniel Chávez Gallardo del Partido Convergencia, quien ocupará el tercer lugar para la exposición. Le pediría al contador Aldo Vega, por favor, haga uso de la palabra. ¿Cómo están? Buenos días. Primero quisiera agradecer a todos ustedes que nos brindan su tiempo para podernos escuchar. Agradezco al Instituto Electoral del Estado de México, al maestro Abel Aguilar y a sus representantes que me hayan invitado. Asimismo al Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca,
al director Víctor Esquivel por habernos recibido. Yo quisiera empezar esta dinámica de diálogo ofreciéndoles algo. Yo quisiera hablar de joven a joven, porque para mí, para ser político, un político que necesita México, me hace falta mucho trabajo. Y para poder empezar, les voy a dar unos diagnósticos que yo creo que son importantes, que están ocasionando a nivel mundial. Hay alrededor de 200 millones de jóvenes que viven con $1 al día. Son 160 millones de jóvenes que tienen malnutrición, 88 millones de jóvenes que están desempleados, 130 millones no han accedido a los niveles básicos de educación y 10 millones de jóvenes tienen SIDA a nivel mundial. Esto se da a nivel mundial. Yo creo que a nivel mundial urge cambiar y actualizar la agenda de desarrollo de los jóvenes. Pero les voy a decir la nota importante, la nota que nos llama la atención en México. En México somos alrededor de 34 millones, vamos a ser 37 millones en el 2012, la máxima histórica de que ha vivido en este país, y tenemos una ventaja competitiva que debemos de aprovechar, y es la fuerza laboral que tenemos. El inconveniente es que no está siendo aprovechada, y el inconveniente es que ningún joven se está poniendo al estandarte de poder encabezar estas políticas. No se están aprobando las reformas laborales, no se están aprobando reformas fiscales que propicien el que el joven pueda participar y que pueda trabajar en un lugar digno. Normalmente ahorita nosotros queremos trabajar y entramos a una cadena, a una sucursal o a una franquicia, que la verdad, pues los sueldos no son representativos al trabajo que desarrollamos, el tiempo que desarrollamos es máximo, son horas cansadas, y ahí es donde está el ejemplo que los jóvenes sí quieren trabajar, pero tal vez en ocasiones hace falta un camino que seguir. También les voy a dar otros datos importantes, pero todo esto envuelve la política. Yo creo que por eso debemos de participar en política, porque todos estos temas los podemos atacar desde ese punto. En el 2020, si nosotros no hacemos nada, comenzará a cambiar la proporción de dependientes económicos. Nosotros vamos a envejecer y así como ahorita tenemos la máxima histórica, en el 2020 va a haber mucha gente que dependa de alguien más. Si no se atacan las reformas de manera concreta, crecerá la informalidad, crecerá la migración y la criminalidad. Yo les propongo un caso. Hace poco acaba de hacer la Procuraduría General una investigación donde a un joven vigía del narcotráfico le pagan alrededor de 3,000 pesos semanales para avisar si hay un movimiento extraño a los narcotraficantes. ¿Cómo podemos nosotros competir contra un trabajo digno? Pues en ocasiones nos ponen los 3,000 pesos que ganas en una semana con los que ganas en una quincena, y pues no es porque el joven quiera entrar al negocio ilícito, sino porque tiene que llevar un sustento. Si ya tiene hijos, pues tiene que sacar la casta ante su familia. Entonces, es ahí donde otra vez tenemos que participar en política. El ambiente mundial, el ambiente nacional, nos orilla que participemos en política. Acaba de haber un Congreso Nacional, y yo les preguntaría, ¿qué joven participó en ese Congreso Nacional de Seguridad? No vimos representación joven, de ningún instituto, de ningún partido, no vimos representación joven. Pero lo peor es que no hubo ningún instituto joven, ningún partido a través de sus jóvenes que pidiera participar. Estamos siendo observadores de lo que está pasando en nuestro país, cuando las repercusiones de las decisiones que se tomen ahorita, vamos a ser nosotros responsables de eso. Por eso tenemos que participar en política. Asimismo, pues como a nivel mundial no tenemos una agenda actualizada, en el país no tenemos una agenda legislativa que vaya enfocada a los jóvenes. En cada uno de los estados y el Distrito Federal, con dependencias especializadas, el gobierno federal y la Cámara de Diputados bajan alrededor de 150 millones de pesos para temas jóvenes. Yo les preguntaría, ¿hemos tenido contacto con ese presupuesto? ¿Hemos tenido contacto con esas actividades? No, pero también nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿es culpa de que no nos llaman o es culpa que nosotros no investigamos? Me va a salir tantito del discurso que estaba manejando, y yo creo que este es el momento idóneo para poderlo decir. Yo tuve una experiencia en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Yo salí con buen promedio de la preparatoria, llego, pido una cita con el rector, la verdad no me alcanzaba para pagar la colegiatura, y por mi buen promedio me había acercado en ese tiempo a un político que estaba compitiendo para la elección presidencial de Tlalnepantla. Le dije, oiga, tengo buen promedio, ¿me puede dar una carta de recomendación? Me dice, sí, me dio mi carta de recomendación, llegué con el rector del TEC de Monterrey, le doy la carta y me dice, oye, pues si esta persona te quiere ayudar,
pues que te la paguen mejor la escuela, mejor dime tú quién eres. Y fue cuando yo le dije quién era, cuando me dieron la beca. Me dieron el 50, yo creo que en ese tiempo no era mucho. Y a la fecha sigo ahí haciendo méritos. Pero yo creo que eso es lo importante, saber quiénes somos. También otro tema que para mí es sumamente importante, la participación de las mujeres en la actividad política. Y tiene un desarrollo más grande de lo que ustedes tienen o podían tener presente. Les voy a decir por qué. Primero, las mujeres hacen un mejor uso de los recursos del gobierno, hacen una mejor política. Aparte, si la mujer participa más, se han encontrado estudios de que tiene una relación con la trata de personas. Entre la mujer trabaja, participa, es más responsable, disminuye el porcentaje a las mujeres que están en la trata de personas. Y yo creo que es algo que deberíamos de tomar en cuenta, porque en el Estado de México, aparte de que somos un lugar donde se venden mujeres, donde se compran las mujeres, tenemos que nosotros tener ese grado de responsabilidad de a lo que nos toca tratar de mejorar esa situación. Y por último, yo nada más les quisiera agregar algunos temas. Sería un error que yo me parara aquí y platicarles de que mi partido político es mejor que otros. Yo creo que todos los partidos son muy buenos. Un poco más el mío, ¿no? Pero yo creo que ustedes deberían no de esperarse a que lleguen los políticos, no que lleguen los candidatos. Ustedes tienen que ir a conquistar el partido que más les guste. Vayan, acérquense, conquístenlos, afíliense, participan, propongan. La verdad, un problema que están teniendo todos los partidos a nivel nacional y local es que están envejeciendo. Yo tuve la oportunidad hace poco de poder competir para la secretaría que represento y dentro de los mismos partidos políticos los jóvenes ya no quieren participar, ya no imagino los de afuera. Entonces yo creo que deben de ir a conquistarlos, ir a que sean escuchados, a que propongan, y es lo que necesita el país. Pues yo quisiera en un momento más tal vez desarrollar algunos temas que traigo que serían importantes, pero por el momento, por mi introducción, yo creo que es más que suficiente y les agradezco su atención. Agradecemos la participación del contador Aldo Vega y le pediríamos por favor al maestro Daniel Chávez Gallardo, representante del partido Convergencia, haga uso de la voz durante 10 minutos, por favor. Buenos días. Quiero primero ofrecerles una disculpa por el retraso con el que llegué a esta importante casa de estudios. Tuve un contratiempo, pero bueno, ya estamos aquí. Voy a tratar de ser breve. La desventaja de ser el tercero o el cuarto en el orden de presentación, la desventaja supone que ya los compañeros ofrecieron algunos datos importantes, entonces voy a brincarme esa parte asociada a los diagnósticos, a los datos, para ofrecerles o proponerles una hipótesis, y si hay una oportunidad, pues ya la ampliaremos en la parte de preguntas y respuestas. La pregunta es muy sugerente. ¿Por qué los jóvenes deben de participar en política? Pueden adelantarse muchísimas razones, ¿no?, por las cuales se le puede dar respuesta a la pregunta. La propuesta que vengo a hacerles, bueno, ¿por qué los jóvenes deben de participar en política? Sencillamente porque son sujetos de derechos políticos, civiles y humanos, ¿no?, y otro conjunto de derechos. Por eso deben de participar en política. ¿Por qué no participan? Tal vez sea por virtud de la configuración de un sistema político cerrado, anquilosado, que ha negado la existencia de los jóvenes, que ha negado la posibilidad incluso de hacerlos participar. Se están construyendo las garantías para el uso de los derechos, pero sencillamente los jóvenes no participan. Del otro lado del escenario vemos que, por ejemplo, ya lo refería el compañero Aldo, ¿verdad?, el crecimiento tan alarmante de los índices de criminalidad juvenil, ¿no?
En los últimos 5 años, el crecimiento de este índice ha superado el 50% respecto del 2005, ¿no? O sea, ha venido creciendo el índice de delincuencia juvenil de una manera alarmante. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes no encuentran espacios de trabajo digno, ya lo manejaba también el compañero del PRD, ¿no? Ahora es el espacio de la delincuencia el que está generándoles los incentivos. Es de aquel lado, del lado de la criminalidad, en donde se están generando los arquetipos, los modelos a seguir. Ahora hay una gran cantidad de jóvenes cuyo modelo a seguir está asociado más con el capo, con el narco, en fin. Entonces yo no le encuentro otra respuesta a la pregunta, sino es que es por virtud de la configuración del sistema político, porque los jóvenes no participan. Otra cosa, también los espacios de educación se están cerrando cada vez más. Estaba viendo los datos relacionados con que solo el 24 o el 23% de los jóvenes que terminaron la primaria pueden ingresar a una educación superior. Eso también es alarmante. Y también es por virtud de la configuración de un sistema político que niega la existencia a los jóvenes o que sencillamente les niega las posibilidades de participación. Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Daniel Chávez y les haría la siguiente notificación. Se encuentra con nosotros también el maestro Enrique Paz Pérez del Partido Nueva Alianza, a quien le pediría hiciera uso de la voz, no sin antes comentarle que tiene un tiempo máximo de 10 minutos para hablar única y exclusivamente sobre el tema que nos aborda el día de hoy. Le pediría de favor si ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, una disculpa por haber llegado tarde, ¿no?, cuando se inició. Ahí hubo, que era un error de comunicación, yo tenía otro programa y otro horario de registro, entonces, bueno. Antes que nada, quisiera agradecer al Instituto Electoral del Estado de México esta oportunidad de abrir un espacio de diálogo de los jóvenes. Para nosotros como partido político es muy importante intercambiar ideas, ¿no?, porque muy pocas veces lo podemos hacer. Siempre nos estamos metidos más, o estamos enfocados más hacia el conflicto, más hacia lo que comúnmente le llamamos la grilla y poco al intercambio de ideas. Asimismo, saludar a los compañeros representantes de los demás partidos políticos. Y bueno, yo creo que hablar de política y jóvenes en estos tiempos puede resultar un poco reiterativo y a veces podemos caer en un falso diagnóstico. Muchas veces decimos que los jóvenes no participan en política porque no les interesa, porque el desinterés está ahí, lo notamos, la mayoría de los jóvenes no sale a votar, la mayoría de los jóvenes no participa en los partidos políticos, no participa en asociaciones civiles, en organizaciones no gubernamentales. Pocos jóvenes están interesados en participar en asuntos públicos, ya no digamos políticos, simplemente públicos. Pocos jóvenes participan en acciones colectivas, ¿no? Pero a veces decimos que la causa es el desinterés, cuando en realidad el desinterés es la consecuencia de. Las causas son muchas y viene desde una situación de una configuración social, paradigma social en el que estamos metidos. Realmente la sociedad contemporánea hoy día está más bien enfocada hacia el individualismo, ¿no? Como sujetos nos reconocemos como tales. Tenemos garantías individuales, derechos humanos que respetan a la persona y ponen a la persona en el centro de esa discusión. Una de las consecuencias positivas de esa individualidad o esa individualización de la sociedad ha sido precisamente ese respeto a la persona, su diferencia, su forma de pensar, su diversidad sexual, etc. Pero también tiene cuestiones negativas. Y estas cuestiones negativas tienen que ver precisamente con este rompimiento del tejido social de comunidad. Ya no sentimos una pertenencia a la comunidad, a lo colectivo, al grupo,
Simplemente sabemos que somos nosotros y nosotros somos los que de alguna manera podemos o no podemos hacer las cosas sin que ningún grupo de referencia nos obligue a hacerlo. No es como en el caso, por ejemplo, de los indígenas, donde ahí el sentido de colectividad, de comunidad, sobrepasa al propio individuo. El individuo, de alguna manera, se subordina a esas condiciones de la comunidad. Hoy hablamos de un liberalismo político, económico, donde el individuo se trata de sobreponer a las condiciones sociales. Hoy muy pocas veces los jóvenes nos dejamos intimidar o guiar, ya sea por una ideología, por una religión, por un sentido de comunidad, de identidad, de pertenencia. Hoy asumimos que nosotros somos seres humanos con respeto y que merecemos respeto a nuestra individualidad. Y sobre eso vamos. Y luego la tecnología nos ayuda todavía más a explotar esa individualidad. Hoy no hay necesidad de comunicarnos de cara a cara con nuestros amigos. Hoy tenemos el Face, hoy tenemos el chat, hoy tenemos el Twitter. Y de alguna manera hemos perdido esos lazos de comunidad. Luego entonces, difícilmente, si nosotros nos quedamos con un paradigma o un viejo paradigma de la política, donde era el colectivo, ¿no? Recordemos los años 60, los años 70, el paradigma de la política, no solamente en México, sino a nivel mundial, que eran los colectivos estudiantiles que salían a la calle, que había una pertenencia, una identidad de grupo. Ahora esa identidad de grupo se ha perdido. Ahora cada quien trata de jalar por su lado, nos volvemos competidores entre nosotros mismos, porque de alguna manera ese modelo de sociedad contemporánea nos ha llevado a ese punto. Entonces el desinterés no es una causa, es una consecuencia tal vez negativa de esta individualización de la sociedad, de esta falta de identidad comunitaria, de esta falta de identidad con el colectivo. ¿Está bien o está mal? Yo creo que no podemos juzgar en términos valorativos. Tenemos que asumir que esa es una realidad y tenemos que ver qué tenemos que hacer con ella. Creo que gran parte de por qué los jóvenes no participan en política, yo pondría al revés al principio de la pregunta, ¿por qué los jóvenes no participamos en política? Es precisamente porque tampoco se ha cambiado, sobre todo en términos de las organizaciones políticas, en el caso concreto de los partidos políticos, hemos sido poco receptivos y hemos sido muy estáticos para reconocer esos cambios. Seguimos pensando en organizaciones masivas, ¿no? en organizaciones sectorizadas, donde están los estudiantes, donde están los campesinos, donde están los empleados, donde están los profesionistas. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en los individuos concretos. Y pocas veces nos ponemos a pensar en las preferencias individuales de cada uno de nosotros. Y entonces es ahí cuando nosotros como jóvenes vemos organizaciones realmente caducas, organizaciones burocráticas, jerarquizadas, donde lo que importa es la estructura y no importa el individuo. Evidentemente, bajo ese paradigma, pues muy pocos jóvenes se acercan a la política, a las organizaciones políticas. Si a eso le agregamos también una falta de confianza hacia la política, hacia los políticos, derivada no solamente de este cambio de paradigma social, sino también de una falta de ética del servicio público, una falta de responsabilidad de los representantes populares, una falta de empatía del político con el ciudadano, ¿no? A veces vemos cínicamente cómo, y ayer me tocó verlo, en un congreso, no voy a decir el estado para no herir susceptibilidades, ayer hubo un cambio de entraron nuevos legisladores, y los salientes llegaban en sus camionetones, en sus autos último modelo, así como diciendo, me voy, pero me voy bien cargado, ¿no? O sea, tal vez se me acabaron mis 3 años, pero me voy bien. Y la gente afuera, de un estado de los más pobres de este país, donde tú veías, no sé, dentro de 10, 20 grupos de 10, 20 personas, veías a 4, 5 personas que era evidente de alguna manera su miseria y su pobreza, y estos cuates salían así con porras y todo el asunto, y evidentemente eso es una falta de congruencia. Y esa falta de congruencia, esa falta de empatía del político hacia el ciudadano es lo que ha provocado precisamente esa falta de confianza. Y luego, nosotros como jóvenes nos quedamos con ese modelo de la política. O sea, pensamos que la política es eso. Y no. Yo estoy convencido que la política no es eso. ¿La política es conflicto? Sí.
porque de la política se deriva del conflicto, y ese conflicto se deriva precisamente de las desigualdades inherentes que hay en toda sociedad. Desigualdades no solamente económicas, sino también de estatus. Hay diferencias de pensamiento, hay de alguna manera situaciones en las que en este mismo grupo en el que estamos no es homogéneo, cada uno tiene una forma de pensar, somos complejos en términos sociales, somos racionales también, y todo ese tipo de situaciones, esos elementos, de alguna manera crean conflicto, ¿no? Si ahorita nos quisiéramos poner de acuerdo, no sé, para a lo mejor elegir qué refresco vamos a tomar todos, evidentemente tendríamos que entrar a un proceso de negociación, de acuerdo. Ahí inicia la política. O sea, la política no está solamente en los partidos políticos, no solamente la ejercen los políticos profesionales. La política la podemos hacer cada uno de nosotros y la hacemos, solamente que lo vemos con una lupa totalmente distinta. Cuando empezamos a tratar de organizar al grupo, ¿no?, de estudiantes o al grupo del salón, para tratar de hablar con el maestro acerca de que no está siguiendo el plan de estudios o que el material que nos está dejando no es el adecuado, luego decimos, ya está de grillo, ¿no? O sea, siempre lo señalamos. ¿Por qué? Porque como que no nos cae el 20 en el sentido de que alguien organice. Pero la política es organización, la política es la búsqueda de un bien colectivo, la política es una búsqueda del bienestar general. La grilla, y eso sí lo digo, la grilla se hace, pero para un bien particular y un bien de grupo. Esa no es la política. La política sí es negociación, sí es acuerdo, a veces sí es tratar de crear coaliciones, de crear alianzas, pero para una búsqueda de un bienestar general. La grilla es más bien para la búsqueda de un bien particular o de un bien de grupo, o proteger parcelas de poder. Ahora, poder y política. Poder y política puede ser también una relación, cuando oímos de poder decimos, yo no quiero nada que ver con el poder. El gran problema es que igual, el poder ha sido para beneficiar a unos cuantos, para beneficiar a grupos, no para beneficiar a la sociedad. Y el asunto es generar, hacer política, buscar el poder, porque de alguna manera todos los partidos políticos buscamos el poder, buscamos de alguna manera cómo generar esa vinculación con la sociedad. ¿Por qué deberíamos de participar en política? Porque si no participamos en política estamos dejando el espacio a otros para que hagan lo que a nosotros nos corresponde. Gracias. Muy bien, hemos terminado la primera parte de las exposiciones de los representantes de los partidos políticos que están presentes. Yo les invitaría a que si alguno de ustedes tiene preguntas, hagan uso por favor de sus papeletas para que las hagan llegar. Y a continuación, bueno, primero notificarles que de acuerdo al programa vamos de acuerdo a los tiempos establecidos, para lo cual voy a generar una serie de preguntas a los expositores, a los representantes de los partidos políticos, e inmediatamente después le pediría al maestro de ceremonias hiciera el comentario sobre la organización de las mesas de trabajo que estarán a cargo de los estudiantes. Han llegado una serie de preguntas muy interesantes. He seleccionado ahorita la que sería la primera ronda, que prácticamente vienen sobre la misma temática, y si llegaran más preguntas, los entregaríamos a los representantes de acuerdo a los tiempos para que ellos fueran dando respuesta. Las preguntas las haré en el mismo orden establecido, conforme fueron participando los representantes de los partidos, y la primera pregunta sería para el Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Cristian. La pregunta es, ¿de qué manera tu partido político promueve la participación de la juventud en política? Le pediría al licenciado hiciera uso de la palabra. Gracias. Muy rápido por el número de preguntas que veo. Nosotros tenemos una vía de participación juvenil, que es una vía estatutaria. En todos los cargos de elección popular que el partido registra, estamos obligados a garantizar
que dentro de una lista, por ejemplo, de diputados plurinominales, en una lista que es una lista cerrada, en realidad, porque esa es la registra del partido, de cada 5 espacios, 1 tiene que ser joven, 2 tienen que ser mujeres y 2 tienen que ser hombres. Entonces, ese es el mecanismo de participación que tiene el Partido de la Revolución Democrática, no solamente para los jóvenes, sino también para las mujeres. Estamos promoviendo la equidad en la participación y en el acceso de tanto los hombres, las mujeres y los jóvenes, en el caso del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es el compañero del Partido Acción Nacional. La pregunta sería, en tu opinión, ¿cuál es la razón principal por la que los jóvenes no quieren participar en política? Les ruego respeten el tiempo establecido, 2 minutos, por favor, gracias. Bueno, antes de contestar la pregunta, yo les pediría de favor que no se retiraran, porque este es el momento de la dinámica donde nosotros sabemos cuáles son sus inquietudes y nosotros las podemos gestionar con los diputados que tenemos algún contacto con ellos. Entonces, regálanos unos minutos, es muy enriquecedor para nosotros que nos brinden su tiempo, entonces sería fabuloso saber a detalle cuáles son sus preguntas. Yo creo que la gente no participa en política porque hay una apatía, no nada más a nivel juvenil, hay la apatía a nivel nacional. La gente ya no quiere creer y nosotros no damos motivos para poder creer. Yo les voy a dar un ejemplo que se vivió en el municipio de Tlalnepantla. Crean el segundo piso, el viaducto elevado, va a haber un desnivel en Arboledas y la constructora se quiere llevar todos los árboles, un emblema de la colonia, y una joven así como nosotros dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Empezó a volantear, empezó a generar algunas reuniones con sus vecinos. El resultado del día de hoy es que no se tiraron los árboles, se entregaron las obras como se tenían que entregar, las vialidades las dejaron mejor que como antes, y esta personita es ahorita presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y le dije, oye, ¿por qué? ¿Quieres algún puesto en algún futuro de elección popular? Me dijo, no, yo lo único que quiero es que en un futuro tenga calidad de vida, que mis hijos, donde yo vivo, puedan vivir mejor que como yo estoy. Entonces yo creo que esa es la intención, no esperar a que nos digan participa, sino nosotros tenemos que buscar los espacios. Dentro del público yo he tenido la oportunidad de trabajar con Marisela Gastelú, con Carlos Rodrigo, y me gustaría a mí poder conocer a más personas, porque yo sé que aquí es un nicho de personas que pueden tener un potencial grandísimo. Denos la oportunidad de poder trabajar con ustedes y poder hacer de este México un México mejor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al representante del Partido Convergencia. La pregunta es la siguiente. Como partido político, ¿qué ofrece para que la juventud se interese por la política, en especial por su partido? Bueno, el Partido Convergencia también tiene una instancia estatutaria para que los jóvenes se integren a los órganos de participación y a los órganos de gobierno de Convergencia. Quiero decirles, entre paréntesis, un poquito saliéndome del asunto de los partidos, que los partidos políticos no son la única instancia de participación, un poco lo que decía mi compañero Cristian. Hay otros lugares en donde se puede hacer política más allá y aparte de los partidos políticos. Pero bueno, por tanto, Convergencia ofrece esa instancias al interior de sus órganos de gobierno en donde los jóvenes pueden participar. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para el Partido Nueva Alianza. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que, como partido joven y relativamente pequeño, es difícil conseguir el apoyo de los jóvenes? Bueno, yo cambiaría el pequeño por el crecimiento, porque vamos ahí, tenemos poco tiempo, pero vamos, todos no nacemos grandes, todos vamos creciendo poco a poco. En el sentido de la pregunta, yo creo que es importante que los jóvenes de alguna manera participemos dentro de la política, pero la política no tiene que ser necesariamente institucional. O sea, ese yo creo que es la gran idea que nosotros queremos transmitir, es participamos en política. Creo que los espacios, y ahora que vivimos en un régimen de libertades, lo podemos hacer.
hagámoslo, no sé si desde una organización no gubernamental, desde una asociación civil, desde lo que ustedes quieran, pero participemos en política porque, insisto, los espacios que no estamos ocupando nosotros, las decisiones que no estamos tomando nosotros, se las estamos dejando a los que están organizados. Y los que están organizados no siempre están viendo por el bienestar general. Entonces yo creo que eso tiene que ser el principal incentivo, más allá de los cargos, más allá del estatus, de todo, tenemos que ocupar esos espacios, porque si no, vamos a seguir con la misma situación que tenemos ahorita. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos de acuerdo a los tiempos establecidos, entonces vamos a iniciar una segunda ronda. Hay preguntas muy interesantes. Volveríamos con el uso de la palabra del Partido de la Revolución Democrática sobre la siguiente pregunta. ¿Cree que la falta de participación de los jóvenes en política se debe a discursos sin base que prometen cosas que no se cumplen? No solamente lo creo, estoy convencido que ese es uno de los grandes factores que ha alejado no solamente a los jóvenes, a la ciudadanía en general. Pero por eso yo quise hacer la distinción al inicio de mi plática entre la desgracia que tenemos en México de asociar a la política con los políticos incapaces. No es lo mismo. Se ha abordado ya a través de mis compañeros de la mesa diferentes puntos de vista respecto de cómo es la política y qué debemos entender por la misma y cómo podemos participar a través de ella. Insistiría en que el vigente régimen político en México es un régimen que ha sido conducido por una generación que los propios intelectuales, no lo digo yo, los propios intelectuales de opinión pública de México han dicho que nuestros políticos son la generación del no. Yo creo que los jóvenes tenemos que cambiar y ser la generación del sí. Entonces, por supuesto que necesitamos cambiar y fortalecer, y lo digo en el sentido metafórico, es necesario que los jóvenes tomemos por asalto la vida pública del país, desde las instituciones políticas, desde las instituciones económicas, desde la construcción de políticas públicas, pero necesitamos tomar por asalto porque de otra manera no va a haber condiciones para que nuestro México tan querido cambie y se renueve. Es una etapa de transición, estamos viviendo la necesidad de cambiar a nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. La siguiente pregunta sería para el Partido Acción Nacional. ¿Qué se considera más importante para promover la participación en los jóvenes? ¿La publicidad o las propuestas de participación? Esa pregunta yo creo que ahorita está de moda. No sé si han visto que ha salido una carrera, una materia que se llama marketing político. Y ya nos volvimos productos. O sea, ya ahorita vendemos, no proponemos. ¿Pero por qué? Porque tampoco no nos interesa escuchar, ¿no? Yo creo que el ideal sería, a ver, diputado por este distrito, se presenta la asociación, el consejo, jóvenes, queremos que usted, si va a ser candidato, asuma la responsabilidad de llevar estas leyes o estos documentos a la legislatura. Pero no, el candidato llega, quiere y propone lo que quiere, tal vez ni empata con el distrito que representa, y nosotros, pues está galán, ¿no? O usa mucho gel, y pues por eso yo creo que sería bueno votar por él. Pero yo creo que un número que nos debemos de llevar en mente es, va a haber por primera vez 8.5 millones de jóvenes que van a realizar su primer voto. Si nosotros comparamos con el número de los ninis, que a mí me da risa cómo nos catalogan, ¿no? Son alrededor de 7.5 millones de ninis. Entonces, ¿eso qué significa? Si hay una relación que nada más 1 millón de jóvenes va a votar, porque los 7.5 no están interesados, y de ese millón, déjenme les decir, nada más vota el 40%. Es como si en este auditorio nos pusiéramos de acuerdo por votar algo, y los que decidieran nada más fueran de las 3 filas para acá, y que nosotros, todos los demás, dijéramos, bueno, lo que ellos deciden. Yo creo que por eso es importante involucrarnos. Viene una elección a gobernador,
viene una elección para presidente de la República, que México está adelantado en eso, porque hay países como Honduras que no pueden garantizar una elección presidencial y nosotros sí. Entonces yo creo que participen como quieran, pero participen. Yo creo que es lo más importante. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta irá dirigida al representante del Partido Convergencia. Ella es la siguiente. ¿Por qué cree que los festejos del Bicentenario, de los recursos y festejos del Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución, no ayudaron a reforzar la identidad de los jóvenes mexicanos? Primero, estoy convencido que fue un despilfarro innecesario. Se perdió la oportunidad histórica para generar, la oportunidad histórica del centenario y del bicentenario, de la Revolución y de la Independencia respectivamente, para generar una reflexión respecto de las causas que originaron la Revolución y la Independencia y del estado de cosas que actualmente estamos viviendo. Entonces, creo que fundamentalmente nuestros políticos, nuestros gobernantes, se concentraron más en la posibilidad de ofrecer un espectáculo mediático, claro, a costa del erario público, ¿no? Entiendo que los festejos del Bicentenario costaron más de 2.400 millones de pesos. Recursos tal vez que pudieron haberse destinado a otra cosa, tal vez a la inversión en investigación, en desarrollo. Pero bueno, regresando a la pregunta, creo que se perdió la oportunidad histórica para generar una reflexión respecto de las causas que originaron la Revolución y la Independencia. Gracias por haber contestado. Gracias. Antes de mencionar la siguiente pregunta, les pediría a los integrantes de la mesa que en el contexto de las respuestas sean propositivos, por favor, para no hacer ataques a ninguna otra representación. Bueno, en un momento dado, la siguiente pregunta sería al Partido Nueva Alianza. La pregunta es la siguiente. ¿En qué campo considera usted que se debe implementar más oportunidad para los jóvenes? Yo creo que uno de los grandes problemas es que no hemos tenido una visión integral. Yo creo que gran parte del problema de la problemática juvenil es de que o nos enfocamos al empleo, o nos enfocamos a la educación, pero pocas veces nos damos cuenta que hay que tener una visión más integral. Entonces yo creo que más que en un campo, yo creo que hay que tener una coordinación entre las diferentes políticas públicas a nivel gubernamental y también en los programas de los partidos políticos, para no solamente impulsar la educación, como en el caso de nuestro partido que impulsamos la educación, sino también qué vas a hacer con esos jóvenes que terminan sus estudios y que no tienen un campo laboral, o que tienen un campo laboral en el que no cumplen con sus expectativas una vez que salieron de la universidad. ¿O qué haces con esos jóvenes que una vez que ya están trabajando no tienen apoyos para la vivienda o para la salud? Entonces yo creo que hay que tener una visión más general. Sí se debe de impulsar, lo que sí estoy convencido es de que el hilo, de alguna manera conductor, el eje que de alguna manera debe coordinar todo esto es la educación. La educación tiene que ser la llave para el cambio en relación a los jóvenes y para un mayor bienestar. Si no, lo demás no se da, pero creo que sí hay que tener también una visión integral y además de educación hay que ver empleo, hay que ver vivienda, hay que ver salud, hay que ver oportunidades de crecimiento para los jóvenes. Muchísimas gracias. Entraríamos a la última ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta sería para el Partido de la Revolución Democrática y es la siguiente. En tu partido, ¿qué tan importante es la relación juventud-experiencia? Y en este sentido, ¿cuántos jóvenes que comparten ideología ocupan un cargo importante? Se remonta un poco a la primera pregunta que me hicieron. Yo he criticado a mi propio partido al seno de diferentes órganos deliberativos que tenemos. Afortunadamente, en el PRD, el mecanismo de acceso
a los órganos de representación al interior del partido, a los órganos de dirección, potencialmente o en casi el 80%, 90% de la integración de estos órganos, la vía de acceso es a través de elecciones directas con la militancia en el territorio que corresponde. Hacemos elecciones internas, lo que denominamos elecciones internas, que es un reflejo de las elecciones, con las reglas de las elecciones constitucionales que de manera ordinaria se realizan. Dicho esto, el mecanismo de acceso de los jóvenes, insisto, está garantizado a través del registro de las listas o planillas que les comentaba en la primera intervención. Sin embargo, debo aceptar que la toma de decisiones particularmente es llevada a cabo por los dirigentes cuyo tránsito en el partido pues es cuando menos de 20 años. A veces yo digo que mi partido se pasa de democrático porque discutimos a veces hasta por ir al baño, pongo ejemplos burdos, pero digo, ustedes ven en el PRD y dicen, es un partido conflictivo, es un partido que tiene problemas, es un partido… La verdad del asunto no es ese, la verdad es que es un partido extremadamente deliberativo. Tenemos tanta pluralidad de ideas, no solamente de jóvenes, sino de mujeres y de políticos que incluso se acercan de otros partidos, ¿no?, que es bastante complicado a veces la convivencia. Muchísimas gracias. La pregunta para el representante del Partido Acción Nacional. La mayoría de los jóvenes no nos sentimos representados con los mismos dirigentes que se reeligen. ¿Qué propone tu partido para cambiarlo? Yo creo que el tema de reelección, pues, sí se da en México, pero no en el mismo cargo, ¿no?, sino pasa de diputado federal a diputado local o a presidente municipal, y no se sienten representados. Yo creo que más de que yo darles una propuesta, como que quisiera encontrar la solución, ¿no? Yo les preguntaría qué tanto de ustedes conocen quién es el representante de su distrito, quiénes son sus regidores. Yo creo que sería bueno que hubiera una relación entre sus representantes y los representados, y ya conociéndolos, empezar a pedir que nos entreguen cuentas de lo que hacen. Desde el nivel de regidor, desde el servidor público, desde el diputado, el gobernador, sentir, a ver, ¿qué has hecho? Estar investigando qué es lo que propones, y con eso ya nos vamos a sentir representados. ¿Por qué? Porque si vamos a encontrar un detalle que no nos guste, vamos a hacer una propuesta. Y ahí nos vamos a dar cuenta si el legislador o la persona o el servidor público lleva a cabo esa solicitud. A mí me llama la atención y rápido les comento. En este año hubo 3 sucesos muy importantes. 2 en este año, pero anteriormente hubo uno. Uno, la Conferencia Mundial de la Juventud. Yo creo que ahí hubiera sido bueno que muchos de nosotros hubiéramos participado. También se acaba de aprobar la ley para la juventud en el Estado de México. Pero en verdad nos representa esa ley, es en específica para nosotros. En verdad trae un esquema, un marco jurídico para ahorita lo de las redes, lo del Facebook, tanto que está sonando lo del bullying, lo del sexing. No sé si habían escuchado que son niñas menores de edad que se toman fotos casi ya llegando a la pornografía. En verdad esta ley nos representa. Yo creo que sería bueno no esperar a que nos represente y que la proponga, porque quien lo propuso fue el Ejecutivo, sino nosotros proponerla y enriquecerla. Yo espero poder llevar las preguntas, tengan sus correos electrónicos y hacer una dinámica de trabajo entre nosotros, sea del partido que sea, para poder llevar esto pues a terreno y aterrizarlo. Muchísimas gracias. La pregunta para el representante del Partido Convergencia es la siguiente. ¿Qué opina de la equidad de género entre los partidos políticos? Bueno, lo mencionaba, creo que tú, Cristian. Las mujeres históricamente dentro de la política han tenido una participación muy reducida.
Y bueno, mi opinión es que la equidad de género es una condición sin la cual no se puede dar dentro del espacio público, no se puede dar la toma de decisiones. O sea, no podemos negar la posibilidad de voz sencillamente a la mitad de la población, que son las mujeres. Entonces, la equidad de género es una condición sin la cual no se puede dar el espacio público, no se puede dar el diálogo, no se puede dar la política. Entonces, por supuesto que mi opinión es en esa dirección. O sea, las mujeres deben de tener el mismo peso que tienen los hombres dentro del espacio público, exactamente el mismo. Muchísimas gracias, maestro. La última pregunta, y le pediría, después de la respuesta del ponente, al maestro de ceremonias nos diera la pauta para ver cómo se organizarían las mesas. Partido Nueva Alianza, ¿cómo consideras que es la participación de los jóvenes en México? Bueno, yo creo que y las estadísticas lo dicen, la participación política de los jóvenes es mínima, ¿no? La mayoría lo que hace es ir a votar, en el mejor de los casos, pero no hay realmente una participación real dentro de las organizaciones políticas o sociales. Y esto tiene de alguna manera como reflejo el que nosotros como jóvenes no sintamos esa identidad colectiva o esa identificación con objetivos comunes. Yo creo que esa participación realmente ha sido hasta ahorita poco explotada también por parte de las organizaciones políticas, que no hemos de alguna manera canalizado esas inquietudes hacia esta parte. En el caso de Nueva Alianza, yo creo que partimos de una cuestión muy importante, que es respetar al joven en su ideología y saber qué es lo que quieren, porque a veces nosotros traemos como que traemos 1000 programas para los jóvenes, cuando en realidad no están reflejadas en lo que están pasando los jóvenes en la problemática. Yo creo que en esta retroalimentación tiene que haber una retroalimentación entre el sector juvenil, los chavos, todo, con los partidos políticos, y a partir de esas propuestas que de alguna manera confluyan con los propios intereses de cada uno de nosotros, yo creo que es en la forma en la que tenemos que ir participando dentro de los partidos políticos y en el caso concreto de Nueva Alianza. Muchísimas gracias. Bueno, aquí daríamos por terminada esta ronda de preguntas y respuestas. Hago de su conocimiento que las preguntas que ya fueron expresadas, así como las que quedaron en las papeletas, van a ser entregadas a los representantes de los partidos para que, de acuerdo a los mecanismos que ellos mismos establezcan, den respuesta a las mismas. Les pediríamos, por favor, tiran el mecanismo para conformación de las mesas. Muy bien. Daremos inicio a la última etapa de la mesa de diálogo, no sin antes agradecer la participación de todos y cada uno de los presentes. En esta última etapa vamos a solicitar a la representante de la mesa número 1, Marisela Gastelú, haga uso de la palabra para exponer las conclusiones a las que llegó su mesa, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la licenciatura en Derecho y a todos mis compañeros. Bueno, nosotros quisiéramos desmentir varios mitos ya aceptados y quisiéramos desmentirlos porque queremos comenzar a cambiarlos. Sabemos que la política necesita jóvenes, está urgida de personas que puedan ocupar esos espacios, pero también es cierto que no es tan fácil entrar en ella. La política es todo lo que le compete a la polis, al pueblo, en la búsqueda del poder, y el poder es la capacidad de hacer. Partimos de la premisa de que no todos los buenos están en un lado ni todos los malos están en otro, es decir, que se puede encontrar políticos buenos en todas las corrientes partidistas y también se pueden encontrar personas que lamentablemente son las responsables de que nosotros los jóvenes, digamos, no deseamos entrar a la política. Y vamos a decir nombres porque las universidades son libres y el TEC de Monterrey se ha caracterizado por permitir el libre pensamiento de sus estudiantes. Uno no desea entrar a la política cuando ve que boxeadores, como el señor Caguachi, pueden practicar dos tipos de profesiones y lamentablemente no ser bueno en ninguna. Cuando encontramos diputados como Pancho Cachondo,
como el exalcalde de Metepec, el señor Óscar González Yáñez, que solamente le interesa aspirar a una diputación para tener el fuero y protegerse de todas las actitudes que tuvo lamentablemente en la alcaldía del municipio de Metepec. Podríamos citar miles de nombres de personas que han desvirtuado a la política, de personas que nos ahuyentan y cuando escuchamos la palabra política, sencillamente no queremos saber nada de ello. Pero esto nos hizo recordar con la intervención de la Mesa 1, que estuvo compuesta por abogados, por administradores, contadores, una mesa variada, una cosa que nos llamó la atención, que el problema ya lo sabemos. Estamos conscientes de que este país necesita un cambio como lo tuvo en 1810, 100 años después en 1910, y qué irónico, es el 2010. Sin embargo, esos cambios se gestaron en las universidades en 1810, cuando el cura Hidalgo era rector de la Universidad de Guanajuato. Posteriormente, se empezaron a organizar, a dudar los alumnos, pero las universidades privadas no han tenido mucha injerencia en esos cambios políticos del país. Por eso nuestras propuestas van encaminadas a nuestros compañeros del TEC de Monterrey y al resto de los compañeros de las universidades privadas, que propongamos una iniciativa ciudadana, una iniciativa de ley que consta en la iniciativa, posteriormente en la discusión, la aprobación, la sanción y, por supuesto, la iniciación de la vigencia. Esta iniciativa ciudadana permitiría, o más bien propondría, que el fuero de los servidores públicos sea retirado. ¿Con qué finalidad? Recordando cómo en la antigua Grecia, como en las antiguas ciudades-estado, las personas que ejercían un cargo público eran realmente las que tenían la trayectoria y tenían buena reputación entre la sociedad y podían aspirar a esos cargos. ¿Con qué finalidad? Que el que realmente quiera ser servidor público, el que quiera ser diputado, senador, gobernador, presidente municipal, regidor, esté consciente que no va a haber, el fuero solamente es para los cargos para los diputados. Entonces, estas personas tengan la certeza de que no van a estar respaldadas, que los obliguen entonces a entender que están para servirle a la sociedad y no para servirse a ellos mismos. También que se reduzca el número de diputados y, por supuesto, los plurinominales, y que las cuotas de género vayan más allá y también le exijan una carrera a las personas que están a punto de ocupar ese cargo, porque la Constitución permite que cualquier persona pueda aspirar a un cargo público, pero esto muchas veces nos hace flojos como ciudadanos, y basta con que pertenezca yo a un partido político varios años, me haga amigo de alguien, y si persevero segurito voy a llegar a un cargo. Y esto no es lo que este país necesita. Este país necesita que nosotros nos preparemos precisamente aquí en las universidades y que cuando ya asumamos ese cargo público, sigamos preparándonos, sigamos tomando maestrías, doctorados, especialidades, diplomados, seminarios, porque es la única manera en que vamos a poder construir un país mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la representante de la Mesa 1, Marisela Gastelú, y le pedimos a Maximiliano Chávez, por favor, representante de la Mesa 2, haga uso de la palabra. Bueno, antes que nada, buenas tardes y un agradecimiento en especial al Instituto Electoral del Estado de México por abrir esta mesa de diálogo donde los jóvenes podemos expresar todas nuestras inquietudes y nuestros puntos de vista acerca de lo que ocurre en la sociedad. ¿Por qué los jóvenes debemos participar en la política? Creo que es una respuesta, una pregunta que se responde por sí sola, porque es nuestro derecho y es nuestra obligación como jóvenes y miembros dentro de la sociedad. Nosotros debemos ser tomados en cuenta, pues somos quienes al estar viviendo las problemáticas sociales podemos exponerlas y aportar ideas para la solución de las mismas, logrando así un bienestar general. Haciendo referencia al representante del partido Nueva Alianza, entendemos que en la política es necesario eliminar la barrera que existe entre los intereses individuales y los sociales. Consideramos, por ende, importante y de gran relevancia que los partidos políticos difundan los organismos con los que cuentan para la inclusión de los jóvenes y que a su vez promuevan la participación activa en la toma de decisiones.
nosotros a través del diálogo y en la mesa que estuvimos, llegamos a la conclusión de que la participación de los jóvenes es indispensable. Y una de las soluciones que nosotros proponemos es la creación de una asociación civil independiente de jóvenes que representen a la comunidad y que vincule a esta con los partidos. Es decir, nosotros proponemos la unificación de todos los jóvenes sin importar la ideología que tengan. ¿Por qué? Porque los jóvenes debemos de preocuparnos por nuestro bienestar, por el bienestar de nuestra sociedad. ¿Esto a qué conlleva? A que nosotros, si somos militantes de algún partido, lo dejemos fuera de, para llevar a cabo un diálogo con todos los que somos miembros de esta organización y proponer alternativas y soluciones a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Después de consensarlo y llevar a cabo el diálogo, proponerlo a los partidos para que estos tomen cartas en el asunto y discutan esas propuestas, esas iniciativas que tenemos y las presenten ante el Congreso, ante cualquier autoridad competente para la solución de estas. Esa es la conclusión que nosotros llegamos, que los jóvenes tenemos el derecho y la obligación de participar en la política y en la vida social de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a Maximiliano Chávez, representante de la mesa número 2. Con esto entraríamos a la última etapa precisamente de esta mesa de diálogo, en la cual le cedería el uso de la palabra a los representantes de los partidos políticos para que nos dieran un último mensaje, no mayor a 2 minutos, por favor, cediendo el uso de la palabra al licenciado Cristian Campuzano Martínez. Muchísimas gracias nuevamente a todos, Marisela, a Maximiliano, en representación de sus respectivos equipos. Por supuesto, quiero culminar retomando sus ideas y conclusiones. Estoy convencido que iniciativas como las que proponen y aún más son las que requerimos impulsar desde los jóvenes a los partidos políticos para que los partidos políticos las podamos materializar. Maximiliano, la idea de generar una asociación civil es precisamente el mensaje que queríamos transmitirles. O sea, es el ejemplo más claro de la forma en que los jóvenes pueden participar en la política. Insisto, la política no es solamente estar afiliado a un partido. La política consiste en transformar desde la organización de ustedes, de los intereses colectivos y no de los intereses individuales, para transformar a México. Marisela, reducir los diputados plurinominales, determinar ciertos requisitos para aspirar a un cargo de elección popular, tienen que ser parte de los cambios que tienen que impulsar la sociedad civil, que tienen que impulsar los jóvenes, que tienen que impulsar todos. Todo es posible, hay ejemplos muy claros que nos comentaron. Todo es posible, pero entonces necesitamos promoverlo, necesitamos ir, necesitamos discutirlo, necesitamos refutar a aquellos políticos que creen que seguir en el mismo sistema, en la misma dinámica es viable. Necesitamos cambiar y para transformar a México requerimos de todos ustedes, jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Le pediría por favor al contador Aldo Vega hiciera uso de la palabra. Bueno, primero agradecerles su participación, que nos hayan hecho sabedores de sus inquietudes y poder hacer un compromiso mayor. Yo quisiera iniciar para finalizar. Lo que genera cambios reales en los países son los movimientos jóvenes. Si nos podemos agrupar, pues yo creo que podemos tener buenos resultados. Una de las preguntas que hicieron, que no tuve la oportunidad de contestar, pero yo creo que es muy importante, es cómo recuperamos la credibilidad en la vida política del país. Yo creo que la forma en que la recuperemos es que cada uno de nosotros o de ustedes, cuando nos representen, sepan las carencias y las puedan solventar. Yo creo que esa es la forma, que cuando ustedes tengan la oportunidad de poder representar a los ciudadanos, no cometamos los mismos errores. Me llevo las conclusiones de la Mesa 1 de Marisela con su equipo de trabajo de la Iniciativa Ciudadana,
de la Mesa 2, representada por Maximiliano, donde es la participación de los jóvenes, la asociación civil, pero yo a esa propuesta me sumo. Hagan la asociación civil, yo me encargo de gestionar que todos los gastos notariales para el acta constitutiva vayan a cargo de Partido Acción Nacional, no con la intención de que sea una asociación panista, sino para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la constitución de la asociación. Y una de las temáticas que a mí me han gustado mucho y que podemos llevar a cabo, hay varios libros que ahorita nos pueden servir. Uno es el ensayo sobre la lucidez de Saramago. Podemos hacer círculos de lectura, Esclavos del Poder de Lidia Cacho, que se los recomiendo a todos. También podemos hacer el de Tierra Narca, que ahorita es de Francisco Jiménez, y podemos sentarnos entre nosotros, participar, dar nuestro punto de vista y seguir con esta dinámica de trabajo. Por último, ya para acabar, dentro de la Secretaría de Acción Juvenil que yo represento, tenemos una persona que tiene la discapacidad, tiene ceguera total. Ella gestionó, sin ningún tinte partidista, sillas de ruedas. Si usted tiene conocimiento de alguna persona que necesita, estamos a sus órdenes y pues me dio mucho gusto poder participar con ustedes. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. La última intervención del maestro Daniel Chávez Gallardo, representante de Convergencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia. Gracias, Marisela. Gracias, Maximiliano, por sus conclusiones. No me queda más que decir que invitarlos a que participen, a que se inserten en la vida pública, a que participen en la polis, como decía Marisela, que hagan política. Recordarles que los partidos políticos no son la única instancia de participación. Hay muchos frentes de participación política, ¿no? La universidad, la casa, los colectivos, las asociaciones, en fin. Decirles también que hagan uso de las leyes de acceso a la información, entérense, pregúntenle a sus gobiernos locales, al estatal, al gobierno federal. De veras que la ley de transparencia sí es una buena herramienta para tener un primer acercamiento a los asuntos públicos. Pueden preguntarle al Congreso local, al Congreso nacional. En fin, yo los invito a que en un ejercicio limitado, pero finalmente es un ejercicio de rendición de cuentas, usen la ley de transparencia y acceso a la información pública. Gracias. Muchas gracias. Y para cerrar ya esta última ronda, el maestro Enrique Paz Pérez, por favor, de Nueva Alianza. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer otra vez que ustedes hayan invertido tiempo, no sé si de estudio, a lo mejor de que estuvieran en su casa. Yo creo que el que ustedes están aquí significa algo, y significa que están preocupados por querer participar. No sé si en política, no sé si en un partido político, participar. Yo la conclusión que sacaría de la mesa y sobre todo de las dos intervenciones de los dos compañeros, de las conclusiones de cada una de sus mesas, es, está bien, tengamos ideas, pero el gran problema de esto es de que luego lo llevamos a las acciones. Siempre se quedan ahí. Iniciativa ciudadana, perfecto, hagámosla. Movimiento, hagámoslo. Asociación civil, hagámoslo. El gran problema, y creo que eso sería un gran desaliento para los que hemos estado invirtiendo tiempo en esta discusión, es que salgamos y después de la puerta digamos, sí, la iniciativa ciudadana, sí, la asociación civil. Aquí el compañero ya puso ahí su granito de arena, tómenlo. Yo creo que es importante que puedan sacar provecho de lo que se les dé en los partidos políticos, porque a fin de cuentas son recursos públicos. Entonces, háganlo. Solamente eso les voy a decir. Si lo van a hacer, háganlo. No se quedan simplemente en la idea, en el diagnóstico, en el análisis de la problemática. Tenemos que hacer acciones, y acciones muy concretas. También participen, investiguen. Hay veces que sí, efectivamente en todos los partidos políticos hay personajes, en todos. Y no podemos decir en la sociedad también, en el gobierno, en todo. Pero a veces nos quedamos con esa idea y con el prejuicio. Yo los invitaría incluso, que hicieran su rondita, a ver, voy a participar, voy a ver qué pasa en el PAN, por ejemplo. Voy a ver qué pasa en el PRI con los jóvenes, voy a ver qué pasa en Nueva Alianza, voy a ver qué pasa. Primero investiguen, conózcanlo. No solamente nos quedemos con la parte que nos dan los medios de comunicación, o lo que se convierte en ley urbana, o lo que se convierte en mito. También metámonos a ese asunto, investiguemos, participemos, y solamente así podemos tener un juicio mucho más real y podremos valorar en su justa dimensión. Y creo que a través de eso podemos también tener una mejor acción y accionar mucho mejor
desde el punto de vista de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los integrantes de esta mesa por su participación y aún mayor también a todo el público asistente, que gracias precisamente al trabajo que realizan hacen posible este tipo de eventos. Mi trabajo como moderador termina hasta aquí y cedería el uso de la palabra al maestro de ceremonias. Muchísimas gracias.